cuales los seres vivos captan las sustancias del medio y las van a transformar, ¿ok? Las van a transformar en su propia materia. Esto lo pueden hacer de forma directa a través de la fotosíntesis o también de forma indirecta mediante la oxidación de compuestos orgánicos. Tenemos también formas de nutrición. Estas van a ser autótrofas cuando elaboran ellos mismos sus propias moléculas orgánicas, y también tenemos a una nutrición heterótrofa. Cuando hablamos de una nutrición heterótrofa es que depende del medio externo para proveerse de energía. De esta forma, la heterótrofa puede ser clasificada en holozoica y también en saprófaga. Holozoica, por ejemplo, nosotros tenemos una nutrición holozoica en la cual vamos a descomponer elementos que son mucho más grandes hacia otros mucho más pequeños y poder ser aprovechados. En el caso de los saprófagos, por ejemplo, ahí tenemos a los hongos. Los hongos van a poder utilizar materia muerta o putrefacta que se encuentre disuelta, y por absorción van a poder asimilar los nutrientes directamente a partir de la membrana. Entonces, esa es la forma como van a aceptar o recibir estos nutrientes. Tenemos también el caso de los que tienen una nutrición directa a través de la fotosíntesis. Bueno, ya en otras clases les deben de haber comentado un poco respecto a la fotosíntesis, este proceso de la fotosíntesis, que bueno, se va a dar acá en la hoja. Después, si nosotros hacemos un aumento, un zoom ahí, vamos a ver la zona de eh, donde se encuentran los cloroplastos, zona de parénquima. Acá están los estomas, acá los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos tenemos una serie de discos apilados, y estos discos van a ser los tilacoides, ¿no? Van a estar agrupados y van a formar al conocido grana. Acá también pueden ver una imagen que está mucho más clara, ¿no? Ahí están estos discos apilados de la estructura del cloroplasto, ¿no? Adicionalmente también acá tenemos su material genético, el estroma, que viene a ser el medio interno que tiene este cloroplasto, los ribosomas, etc. A través de la fotosíntesis vamos a tener que se forman las moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas como qué, como la glucosa. Entonces, haciendo un resumen, tenemos acá este proceso que va a corresponder a la fijación del dióxido de carbono. Acá ya está balanceado. Tenemos acá 6 moléculas de CO2 más 12 de agua, ¿ok? El proceso de energía, ustedes saben que acá hay la intervención de la luz y va a formar la glucosa, ¿no? La molécula orgánica que es la glucosa. Ustedes saben también su fórmula, ¿no? C6H12O6. Y también tenemos la liberación de oxígeno y de agua, ¿ok? En resumen, es el producto que vamos a tener en la fotosíntesis, ¿ok? Um, Listo. La fotosíntesis como tal es un proceso bastante complejo. Acá les voy a mencionar los puntos más importantes, los puntos que deben de recordar, básicamente los productos finales de cada uno de estos procesos. Vamos a hablarlos, vamos a detallarlos, y justamente lo que corresponde para el nivel de la pre, ¿ok? Para el nivel de la pre,
voy a hacerles algunas preguntas por ahí, preguntas que ya se han tomado en la pre, se las voy a decir en su momento. ¿Ok? Entonces, tenemos los componentes de esta fotosíntesis, que va a ser la fase luminosa y la fase oscura. ¿Ok? Entonces, en esta fase luminosa existe unas reacciones fotodependientes, va a necesitar la luz, ¿ok? Y esta de acá se va a dar en lo que corresponde a los tilacoides. Eh, de forma resumida, tenemos acá la acción de los fotones, en una serie de proteínas, también llamadas fotosistemas, ¿ok? Y a través de estos fotosistemas, del pasaje de electrones a través de estos fotosistemas, vamos a tener productos que debemos recordar, productos en la fase luminosa que van a ser la liberación de oxígeno, que está por acá, liberación de oxígeno, la formación de ATP, que está por acá, miren acá, está de acá, formación de ATP y la formación de NADPH, que van a ser transportadores de electrones. ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar eso. Productos finales, fase luminosa, oxígeno, ATP y NADPH. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos recordar. Y en la fase oscura que se basa en lo que es la fijación del carbono, esto se va a realizar en el estroma. Yo les había dicho que el estroma va a ser este interior del cloroplasto, ¿ok? Y acá se da este ciclo de Calvin y Benson, que bueno, lo vamos a ver en un momento. Entonces, para que se dé esta producción de moléculas orgánicas, en este caso, para este ejemplo, que tendría que ser los carbohidratos para la formación de las moléculas orgánicas, como los carbohidratos, la glucosa, entonces vamos a necesitar ¿qué cosa? Vamos a necesitar del ATP, ¿ok? Y vamos a necesitar del NADPH, ¿ok? Y digo vamos a necesitar porque recuerden que esos son productos que se realizaron en la fase luminosa. Entonces van a ser utilizados para esta fase oscura. Les dije también que debemos recordar los productos finales de la fase oscura. Entonces, si queremos recordar productos finales, va a ser la formación de carbohidratos, que están acá, los carbohidratos, la glucosa, ah, la formación de ADP, ¿ok? Formación de ADP, y la formación de NADP, ¿ok? La formación de NADP. Entonces, esos son sus productos finales, pero en el caso de la fase oscura, ¿ok? Son productos finales, pero en la fase oscura de la fotosíntesis, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo se da esto. Se da esto. ah, en la fase luminosa, ¿no? Entonces, acá tenemos los tilacoides, si ustedes se dan cuenta, acá hay un corte, ¿sí? Acá, y acá está aumentado todo este corte que se ha realizado. Y tenemos acá la membrana de tilacoide, tenemos las proteínas, ¿sí? Los llamados fotosistemas, que están por acá, fotosistema 2, fotosistema 1, y vamos a ver lo que sucede. Voy a pasar otras diapositivas que se complementan, ¿ok? La idea es que quede la idea completa. Tenemos acá los fotones, ¿no? O haces luminosos, ¿ok? Ustedes saben que eh, estos se comportan como onda y como partícula. Y estos haces luminosos van a hacer que a nivel de la proteína P680 se produzca una excitación, ¿ok? Una excitación de la proteína que va a permitir la liberación de electrones, ¿ok? Se van a liberar electrones y estos electrones van a viajar a través de proteínas,
¿ok? Entonces, tenemos acá los haces luminosos que están acá en amarillo, al fotosistema 2, acá con la proteína P680. Tenemos también a la plastoquinona, que va a llevar electrones hacia la proteína, que sería el complejo, el citocromo BF, que está por aquí, ¿ya? Este citocromo BF con estos electrones van a permitir el ingreso de hidrógenos hacia la zona de la luz del tilacoide. Acá en la luz del tilacoide lo que se va a formar es una gradiente de concentración, ¿ok? Una vez que va colocando hacia esta luz del tilacoide estos hidrogeniones, también va a viajar electrones con la plastocianina, que está por acá. La plastocianina va a estar llevando hacia el fotosistema 1. Acá en el fotosistema 1 está la P700, ¿ok? También los electrones van a viajar a través de otras proteínas, que en este caso viene a ser la ferrodoxina. La ferrodoxina va a ir hacia la eh, ferrodoxina NADPH reductasa, esa es la enzima, y lo que va a hacer es que el NADPH va a adicionarle un hidrógeno y va a formar el NADPH, ¿ok? Esto también ustedes lo pueden ver, bueno, si ven otra bibliografía, lo verán como NADPH más H o como NADPH2. De esa forma lo pueden encontrar, o de repente lo vieron en un libro de esa forma. Entonces, en la luz del tilacoide se han ido adicionando hidrogeniones, lo cual van a causar un determinado gradiente. Esta gradiente, ustedes también saben que esta gradiente va a hacer que actúe acá la ATP sintasa, va a actuar en este sentido, desde una mayor concentración que están acá, hacia otro que está en menor concentración, que está en el estroma, y el pasaje de estos a través de esta enzima va a hacer que se produzca ATP. ¿No? Acá el ADP, miren acá este ADP, esto es como funciona como si fuera un carrusel, ¿ya? Este ADP se le va a adicionar el fósforo y se va a convertir en ATP, ¿ya? Entonces, ya estamos viendo acá productos que se están formando, ¿no? Habíamos dicho que productos finales de la fotosíntesis era formación de ATP y formación de NADPH. Y también una cosa, oxígeno. ¿De dónde sale ese oxígeno? De acá. Los haces luminosos también inciden sobre el agua y la descomponen. La descomponen y hace que se libere oxígeno y también hidrógenos. Entonces, y ahí también están los electrones que se liberaron, van a permitir el restablecimiento del equilibrio en cuanto a electrones de la proteína P680. ¿Ok? Entonces acá tenemos todos los productos que se están dando, ¿no? Fotólisis del agua, acá también, el oxígeno que les dije, productos finales, oxígeno, NADPH y ATP, las tres cosas. Acá vemos que se están produciendo. Acá también, este es otro cuadro en el cual podemos ver la acción, bueno, de los haces luminosos, acá está. Por ahí vino una pregunta de la pre. Estos valores que dicen, ¿no? P680, P700, ¿por qué se les menciona así? P700, P680. Y se está refiriendo a la longitud de onda, ¿ya? La longitud de onda de esas proteínas, por eso es que tienen ese nombre, ¿ok? Entonces, tenemos los haces luminosos, los electrones que se liberaron, acá está, esta P680 con estos electrones va a viajar por proteínas, que es la plastoquinona, después va al citocromo BF, que les había dicho, después la plastocianina, y
llega a la P700, ¿no? Que era lo que también habíamos visto acá, ¿no? Luego tenemos de la P700, en esta P700, que este es el fotosistema 1, también inciden los rayos luminosos acá. Va a haber liberación de electrones. Esta P700 lleva electrones eh, con lo que es la ferrodoxina. Y finalmente, lo que va a hacer es la producción del NADPH, ¿no? El NADP gana hidrógenos y forma el NADPH, ¿ok? Acá también se puede ver lo que es la fotólisis del agua, la descomposición del hidrógeno, oxígeno, ahí está, los hidrógenos y el oxígeno que se queda liberado. Acá en naranja tenemos este flujo de electrones que se denomina no cíclico, que va en un solo sentido, y también tenemos en azul lo que es el flujo de electrones cíclico. Este flujo de electrones cíclico parte de acá de esta P700 que liberó sus electrones, después va a la ferrodoxina y de la ferrodoxina regresa hacia al eh, citocromo BF y del citocromo a la P700. ¿Ok? Entonces acá tenemos la fase no cíclica que les había comentado, P680 lleva a través de proteínas y cada una vez cuando está viajando los electrones están ganando hidrogeniones, ¿se acuerdan que les dije que se está formando una gradiente? Y llega a la P700, después a la ferrodoxina, y hace que se forme el NADPH. Acá también, esta de acá es la cíclica, perdón. Acá también llegan los fotones a la P700, de la P700 va hasta la ferrodoxina, después el citocromo BF, y en todo este proceso también se están ganando hidrogeniones. Ahora, vamos a ver la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, tenemos ya los productos de la fase luminosa, ATP, NADPH, y ahora vamos a ver cómo llegan estos a la fase oscura. En la fase oscura también hay una serie de procesos bastante complejos. Y acá les voy a colocar los más importantes o los que debemos de recordar, ¿ok? Para el nivel de la pre. Básicamente en esta fase oscura es la incorporación de CO2. La incorporación de CO2 para la producción de moléculas orgánicas. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, acá a esta molécula de ribulosa 1,5-bifosfato. Tenemos acá 6 moléculas. Esta ribulosa 1,5-bifosfato se va a juntar con una enzima, la ribulosa 1,5-bifosfato, carboxilasa oxigenasa, que es la conocida como rubisco, que le va a permitir la fijación del CO2. ¿Ok? Le permite la fijación del CO2. Luego de eso es que se forma el 3-fosfoglicerato, que está acá. Este es el 3-fosfoglicerato. Se producen 12 moléculas. Hay que recordar que este 3-fosfoglicerato tiene 3 carbonos, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces habrían 36 carbonos acá. Entonces tenemos estas 12 moléculas. ¿Ok? Ya. Luego vamos a tener que va a haber la intervención de ATP. ¿Se acuerdan que uno de los productos finales era el ATP? Y ya, bueno, acá se va a utilizar, ¿no? Entonces, este ATP que está por acá se va a liberar un ATP, perdón, se va a liberar un fósforo, se va a liberar un fósforo y se va a convertir en ADP. Se convierte en ADP y ese fósforo liberado va a ir a unirse a la siguiente molécula, que es el 1,3-bifosfoglicerato, que es este de acá, ¿no? 1,3-bifosfo, 2
fosfoglicerato, ¿no? Ahí está, de los dos fósforos. Ya lo tenemos acá. Esta es la siguiente transformación. Hay que darnos cuenta que se está produciendo acá ADP, ¿no? Luego hay otra transformación más, el NADPH. ¿Se acuerdan que había un NADPH que salió de la fase luminosa? Y ya, bueno, acá se va a utilizar. Acá está este NADPH. Este NADPH pierde hidrógeno y se convierte en NADP. También acá va a haber la liberación de un fósforo. Entonces, si anteriormente era bifosfoglicerato, ya en este caso ya no sería bi, sería el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? También, como les dije, acá perdió un fósforo. Entonces tengo 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A este gliceraldehído 3-fosfato también se le conoce como PEGAL, por si acaso. Por ahí pueden preguntarles, pueden venir de frente. Se refiere este PEGAL al gliceraldehído 3-fosfato. Luego de estas 12 moléculas, dos de ellas van a permitir la formación de la glucosa y 10 de ellas van a continuar haciendo transformaciones. Entonces, teníamos inicialmente 36 carbonos y de estas 12, dos pasan a formación de glucosa y tenemos 10 acá que continúan el proceso, ¿no? 10, eh, cada una de ellas tiene 3 carbonos, sería 30 carbonos, ¿no? Entonces, acá se forma, en el siguiente paso, a la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato se darán cuenta que tiene los 30 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 6, 30. Están los 30 carbonos. ¿Ok? Luego también hay otra transformación más, que esta ribosa 5-fosfato se va a convertir en ribosa 1,5-bifosfato. Entonces, para eso necesitamos que gane un fósforo y va a utilizar el fósforo del ATP. El ATP se va a convertir hacia ADP, va a liberar un fósforo y lo va a adicionar acá. Entonces ahí ya tenemos el fósforo adicionado, por eso es bifosfato, ribosa 1,5 bifosfato, y esta ribosa 1,5 bifosfato se va a juntar con lo que les dije, esta enzima que es la rubisco, ¿ok? Que le va a permitir la adición de carbonos, ¿ok? Y entonces todo esto de acá es algo cíclico, ¿ya? Esto es bastante parecido, similar a un proceso de manufactura, en la cual se necesitan insumos para obtener un producto determinado. Entonces, cuando mm, ya se gastaron los insumos, entonces esto tiene que de nuevo buscar más insumos, que en este caso el insumo principal viene a ser el CO2, porque se tiene que fijar. Se está utilizando, se gasta para la formación de glucosa y necesita recuperarse para seguir formando. Entonces, esto corresponde a la fase oscura. En la fase oscura, les había dicho que tenemos productos como el ADP, que está por acá, y el NADP, que están acá, productos finales, ¿no? Tres cosas, ADP, NADP y moléculas orgánicas. Entonces, ahí está, ADP, NADP y moléculas orgánicas. Este gliceraldehído 3-fosfato que les dije, PEGAL, que es este de acá, gliceraldehído 3-fosfato, puede cumplir diferentes roles. Esto es de acuerdo al tipo de planta. Por ejemplo, el PEGAL puede utilizar una vía de pentosas, que es la ribulosa. Puede también utilizar una vía de hexosas, que sería la glucosa. ¿Ya? También el PEGAL, a partir del PEGAL, se pueden adicionar o se pueden formar, en este caso, aminoácidos, y la adición de aminoácidos van a formar proteínas. También tenemos que este PEGAL puede formar ácidos grasos y glicerina y lípidos, que también los puede formar.
como les dije, de acuerdo al tipo de planta. Ahora vamos a ver el caso de la respiración celular. En el caso de la respiración celular, vamos a tener formas o tipos, que viene a ser la respiración anaeróbica. Anaeróbica, como su nombre lo dice, es sin oxígeno, ¿ok? En el citosol se va a dar. Y la respiración aeróbica la vamos a tener en la mitocondria. En este caso, con la presencia de oxígeno, ¿ok? Eso es lo que se va a realizar. Mm, bueno, entonces, en este proceso de respiración, de respiración celular, vamos a partir con la formación o la serie de transformaciones de la glucosa hacia la formación de ATP. Entonces, vamos a ver esos pasos. Am, Acá tenemos a la conocida como glucólisis, que va a ser este pasaje de glucosa hacia ácido pirúvico, ¿ok? Para hacer este pasaje de glucosa hacia ácido pirúvico, va a haber la formación de ATP, ¿ya? Eh, Productos finales o ganancia final va a ser del pasaje de glucosa hacia ácido pirúvico, va a ser 2 ATPs y 2 NADH2, ¿ok? 2 ATPs y 2 NADH2. Después vamos a ir viendo, acá les estoy comentando de esta forma, que va a haber otras imágenes que refuercen lo que les estoy diciendo acá, ¿no? En cuanto a la ganancia, ¿ok? Ganancia final, 2 ATPs y 2 NADH2, ¿ok? O NADH más H, como les dije. Pero también lo han visto así, de repente tienen su cuaderno así, para que sepan, ¿ok? Luego, este ácido pirúvico puede puede continuar de dos formas. Una sin oxígeno y otra con oxígeno. Cuando lo hace sin oxígeno, vamos a tener que se denomina la fermentación, ¿ok? Fermentación. Esto se produce en el citosol. Y tenemos una fermentación láctica y una fermentación etanólica. Vamos a ponerla acá, ¿ya? Acá está una fermentación láctica. Acá está, por ejemplo, la lactosa. Ustedes saben que es la lactosa más glucosa. Por este proceso de glucólisis se pasa hacia piruvato. Tenemos la ganancia neta, acá esto está en naranja, las ganancias netas, 2 ATPs y 2 NADH, ¿no? Em, esta formación de esta fermentación láctica, por ejemplo, se da en los músculos. En los músculos, si ustedes empiezan a correr, imagínense, están corriendo un determinado, eh, ah, una cantidad de espacio determinada, una cuadra, 2 cuadras, no sé a las cuántas cuadras ustedes se cansarán ya, eh, y empiezan a tener cierto malestar en los músculos, ¿no? Entonces ahí hay una acumulación de ácido láctico en los músculos que les empieza a causar un cierto malestar, ¿no? Personas que tienen ya, corrieron mucho y ya no pueden más, ¿no? Como que les duele los músculos, es por esta producción de lactato. Entonces, ¿por qué se dio? Por la ausencia de oxígeno. Ustedes recordarán que la persona que está corriendo va necesitando más oxígeno, va necesitando más oxígeno, por eso es que está así, agitada, agitada. Entonces, la cantidad de energía es tan demandante que no se compensa con el oxígeno. Entonces, por eso es que se da
este proceso acá en los músculos. ¿Ok? Y también tenemos la fermentación del tipo alcohólica. En la fermentación del tipo alcohólica tenemos acá la glucosa, pasa hacia piruvato, se tienen las ganancias netas que viene a ser ATP y NADP, y este proceso de piruvato va a pasar hacia oxal 2-acetaldehído, hay una descarboxilación, después acá también va a haber la acción de una alcohol deshidrogenasa y va a formar etanol. Entonces, con este proceso es que se da la fermentación. Y ustedes pueden ver casos de fermentación, por ejemplo, en la chicha de jora. ¿Ustedes han probado la chicha de jora? ¿Sí? ¿Alguna vez han probado en sus vidas chicha de jora? Imagino que sí, ¿no? Entonces, esta chicha de jora se da por este proceso de fermentación, ¿no? Para los que no han probado, ya posiblemente cuando ya sean sanmarquinos puedan probar. Usualmente hay unas ferias que vienen a la ciudad universitaria y en la plaza cívica venden así productos nativos, naturales, y también traen chicha de jora. Para los que no hayan probado nunca en sus vidas chicha de jora. Entonces, eso es producto de una fermentación, ¿no? Ah, bueno, acá tenemos un poquito más en detalle lo que les había mencionado. La glucosa tiene que pasar hacia piruvato. En este pasaje de piruvato vamos a tener eh, una serie de transformaciones de glucosa, fructosa 1,6, a gliceraldehído 3, en las cuales se va a utilizar ATP, se produce y se gasta ATP. Entonces, por eso es que en su momento le dije, vamos a tener una ganancia final, ¿ok? Una ganancia final de 2 ATPs netos, acá están netos, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizó al comienzo ATPs, entonces, se utilizó 2, pero se produjeron 4. Entonces, por eso es que queda netos 2 ATPs y 2 NADH más H, o 2 NADH2, que se le conoce como que son moléculas transportadoras. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la glucosa, se está dando la glucólisis, acá está la glucólisis, la formación de glucos de piruvato, ¿se acuerdan? Acá está, se va a pasar a piruvato, y ese piruvato, dependiendo si es que hay oxígeno presente o si hay oxígeno ausente, ¿no? Entonces, se puede dar la fermentación, ¿ok? Se puede dar la fermentación, ¿sí? O también se puede dar también la producción de lactato, que habíamos dicho las dos formas en ausencia de oxígeno, ¿ok? Fermentación láctica o fermentación alcohólica. Y cuando sí existe el oxígeno, entonces este piruvato va acá a la mitocondria, va a tener una serie de procesos que se conocen como el ciclo de Krebs, ¿ya? En la cual se va a dar la producción de ATP y también se va a dar la liberación de CO2. Va a haber una serie de pasos que se denominan descarboxilaciones y deshidrogenaciones. Y la ganancia final va a ser ATP, ¿no? También acá se va a dar lo que es la cadena transportadora de electrones, que se va a dar en este proceso. Bueno, entonces tenemos acá, recordando un poco los pasos, estas transformaciones de glucosa a piruvato, ¿ok? La ganancia de ATPs que habíamos hablado. Si es que hay oxígeno, si es que hay oxígeno, ese piruvato va a ir a convertirse hacia acetilcoenzima A. Por acá está, acetilcoenzima A, ¿sí? Y
también acá va a haber una serie de pasos que se van a dar, que vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas. Va a haber la formación de este ciclo de Krebs, había dicho, eh, también conocido como ciclo del ácido cítrico, ¿ya? También en el interior se va a ver una ganancia de ATP a nivel de sustrato. Luego, por lo que son los transportadores de electrones y quimiosmosis, vamos a tener que se forman 32 a 34 ATPs. Entonces, si hallamos la suma, finalmente por molécula de glucosa vamos a tener, eh, perdón, eh, de 36 a 38 ATPs. Entonces, acá teníamos esta conversión del piruvato. Cuando hay presencia de oxígeno, también se va a dar este pasaje, ¿ya? De piruvato hacia acetil-CoA, ¿ok? En este proceso va a haber la liberación de CO2 y también de 2-NADH2, ¿ok? Esos son productos que se van a obtener cuando se da esa transformación, ¿ya? Luego, esta acetil-CoA va a participar en el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs que está por acá. El ciclo de Krebs también tiene una gran cantidad de pasos, productos y, bueno, acá se les está mencionando los puntos más importantes que ustedes deben de recordar para lo que es el examen, ¿ya? Entonces, tenemos productos. Acá el citrato, tenemos un compuesto de 5 carbonos que están por acá, otro compuesto de 4 carbonos y después se va a formar oxalacetato. Esos son los productos, así en resumen, de lo que se va a formar. Profesor, En eh, esta serie de pasos, de transformaciones, va a haber la participación de el carbono, ¿ok? Y de los transportadores de electrones. Entonces, acá vamos a ver cómo están actuando. Por ejemplo, el NAT, que ustedes ven acá, esta flechita, NAT, va a ganar hidrógenos y se va a convertir en NADH. ¿Mm? Les dije que en este ciclo del ácido cítrico va a haber un proceso de descarboxilaciones. Descarboxilaciones quiere decir que pierde carbono en forma de CO2. Miren, acá está el CO2 que se está perdiendo, el CO2 que se está perdiendo. O sea, por eso es descarboxilaciones. Y lo otro es las deshidrogenaciones. Y deshidrogenaciones va a permitir la formación de los transportadores de electrones. ¿Cuáles son los transportadores de electrones? El NADH, miren acá esto que está en un moradito que está acá, el NADH, 3 NADH, ¿ok? Miren acá este 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces tiene 3 NADH y un FATH2, acá está FATH2, ¿ya? Estamos viendo los transportadores de electrones que se están formando, ¿ya? Entonces, acá tenemos 3, ¿sí? Estamos viendo que también se está liberando CO2, acá está el CO2 que se está liberando, CO2 que se está liberando. También tenemos la producción de un GTP, guanosin trifosfato, y este GTP tiene la misma carga energética que un ATP. ¿Ok? Entonces, cuando saquemos el balance final de ATPs producidos, vamos a considerarlo como uno, nada más, ¿no? Acá les dije que se está formando un FATH2, entonces el FAT gana hidrógenos y se convierte en FATH2. Entonces tenemos estos tres productos, ¿no? 3 NADH2, un FATH2 y un GTP.
Todo esto es un ciclo, se da 2 veces, en este caso que corresponde al ciclo de Krebs. En cuanto a la fosforilación oxidativa, ¿qué pasa en la fosforilación oxidativa? Si tenemos acá a la mitocondria, ustedes pueden ver acá la mitocondria, la membrana externa, la membrana interna, y hacemos un corte. Miren, hacemos un corte, acá está, hacemos un corte y de ahí lo aumentamos. Vamos a verlo de la siguiente forma. Acá está el citosol, acá está la parte externa, la membrana externa, acá también ustedes pueden ver membrana externa de la mitocondria, y acá también la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Acá está la matriz, al interior, ¿no? Acá está la matriz al interior, ¿ok? De la mitocondria. Entonces, eh, vamos a tener acá la acción de estas proteínas que también van a facilitar el pasaje de los hidrogeniones hacia el espacio intermembrana. Acá está. El NATH, este NATH eh, va a utilizarse, se va a convertir hacia NAT, y esta liberación de hidrógeno eh, va a conllevar a permitir el pasaje de este hidrógeno hacia el espacio intermembrana, ¿ya? Después los electrones van a viajar hacia el citocromo C. En el citocromo C va a tener la acción de la ubiquinona, y esta ubiquinona lo que hace es que el FATH2, ¿se acuerdan? Estamos viendo las moléculas transportadoras, que este FATH2 pierde hidrógenos y se convierte en FAT. Estos hidrógenos van a viajar hacia el citocromo C. En el citocromo C también va a haber la adición de hidrógenos hacia el espacio intermembrana, ¿no? También acá nos damos cuenta que lo que se está formando es una gradiente, ¿ok? Y finalmente esto pasa al citocromo oxidasa, ¿ok? Y este citocromo oxidasa va a permitir la adición de hidrógenos con el oxígeno y va a formar agua metabólica. Producto de nuestra respiración celular se forma agua metabólica. Como se ha creado acá en la parte interna de la membrana una gradiente de concentración, esta va a viajar a través de la ATP sintetasa, ¿ok? Esta sintetasa también es como si fuera un carrusel, gira y permite la formación de ATP, ¿no? El ADP le agrega su fósforo y se convierte en trifosfato. Y ahí tenemos esta reserva energética que viene a ser el ATP. Entonces, vamos a ver ya un poco la suma de este proceso. Primero, acá vamos a ver a nivel de lo que es el sustrato. Cuando pasábamos de glucosa hacia piruvato, habíamos dicho que se tenía ganancia neta 2 ATPs, ¿ya? Eso lo hemos mencionado, ¿no? 2 ATPs y 2 NADH, ¿ya? Ahí está, ganancia neta, ¿no? Entonces, estos NADH, que son 2, van a tener posibilidades de salir a través de lo que se denomina un sistema de lanzaderas. Un sistema de lanzaderas, y puede ser la vía glicerol 3-fosfato o la vía malato-aspartato. Si es la vía glicerol 3-fosfato, va a adicionar 4 ATPs, y si es la vía malato-aspartato, va a ganar 6 ATPs. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo han considerado acá, han puesto en la imagen de 4 a 6 ATPs, porque puede ser cualquiera de estas dos formas dependiendo del sistema de lanzaderas que se ha utilizado.
Luego, habíamos visto que el piruvato pasa a convertirse a acetil-CoA. ¿Mm? Y del acetil-CoA, este acetil-CoA, lo que se obtenía era la formación de 2-NADH. ¿Ya? Y esos son nuestros productos que están siendo liberados. Pero cada NADH vale 3 ATPs, entonces nos va a dar una suma de 6 ATPs. Después tenemos que se pasa a lo que es el ciclo del ácido cítrico. Y en el ciclo del ácido cítrico ustedes recordarán que había un GTP, ¿se acuerdan? GTP. Y les dije que cada GTP tiene la misma carga energética que un ATP. Entonces, serían 2. Ahí está. Estamos haciendo acá las sumas de las cantidades de ATP. Entonces sería acá 2. ¿Ya? En la parte interna teníamos 3 NADH y, ¿se acuerdan? Y un FATH2. Entonces, pero esto es como se da 2 veces, por eso es que lo han puesto acá. 6 y 2. Hacemos las sumas respectivas y en esta zona, que es a partir de la fosforilación oxidativa, puede salirnos 32 a 34 ATPs, dependiendo, como les dije, del sistema de lanzaderas. Y a esto le sumamos estos 4 ATPs, que es producida por la fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, cantidad final, total, va a ser de 36 a 38 terpes. ¿Cómo? Acá tiene una pregunta. ¿Podría repetir qué se liberaba cuando el piruvato pasaba acetilcoenzima? Cuando el piruvato eh, pasa acá hacia acetil-CoA, este, se va a liberar CO2 y 2-NADH2, que está acá. 2 moléculas energéticas de NADH2. Eso es lo que sucede acá. De piruvato a acetil-CoA se libera CO2 y 2-NADH2. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el intercambio de gases en las plantas y animales. Esto ya lo vieron, creo que en la parte de tejido epitelial, ¿se acuerdan? Y ahí estaban unas estructuras que conocemos que se denominan estomas, ¿no? Estas estructuras que se denominan estomas, eh, que está formado por 2 células oclusivas. Miren acá que están en morado, ¿sí? Esta que están acá en morado, que sí, vienen a ser 2 células oclusivas, ¿no? A ver, pregunta. Esto ha sido una pregunta de examen de la pre. ¿Con qué otro nombre se le conoce a esas células oclusivas? ¿Con qué otro nombre se le conocen a esas células oclusivas? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Células oclusivas o también llamadas células. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ya. También se le conoce como células guarda, por si acaso. Células guarda. ¿Ya? Apunten si no lo habían escuchado nunca en sus vidas. ¿Ya? Y ustedes recordarán que por ahí se hace el intercambio de gases, pues, ¿no? Intercambio de gases, la transpiración. Entonces eso se da a ese nivel, ¿ya? También vamos a tener en los insectos una respiración a nivel de tráqueas, que está por acá, ¿no? Que es el pasaje de lo que son los gases, ¿ok? Luego tenemos una respiración cutánea, por ejemplo, en la lombriz de tierra, ¿no? La lombriz de tierra, ustedes pueden ver ahí, cómo se da esto a nivel de la piel, ¿no? El oxígeno se disuelve en las sustancias mucosas de la piel y pasa hacia la sangre, ¿no? Que está por acá, miren, está ingresando el oxígeno y también se libera CO2, entonces ven que se libera CO2. Entonces, esa es una respiración cutánea.
También tenemos organismos que tienen una respiración a nivel de branquias, acá está, a nivel de branquias, y estas branquias son externas y básicamente cumplen el mismo principio. Por acá ustedes pueden ver el ingreso, miren, el ingreso del oxígeno y la salida de CO2, ¿ok? Ingreso de oxígeno y salida de CO2. Y finalmente tenemos la respiración a través de branquias internas. Branquias internas, acá pueden ver ustedes también, de los peces. ¿Ok? Imagino que sí han visto las branquias de los peces, ¿cierto? Am, ¿Cómo se hace para identificar si un pescado está fresco? ¿Mm? ¿Cómo hacen para identificar que un pescado está fresco? ¿Cómo hacen? Branquias. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hacen para identificar que un pescado está fresco? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? El color de las branquias. ¿Qué color tiene que tener? ¿Cómo tienen que ser? Aunque no lo crean y ustedes digan, ay, ¿por qué me pregunta esto? Esto ha sido pregunta de examen, por si acaso, de los exámenes que ustedes tienen. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Cómo tiene que ser su color? Para que sepas que está fresco. Ya. Y ahí le voy a dar una partecita más que no está. Tienen color rojo brillante, ¿ok? Rojo brillante, ¿ya? En pescado fresco tiene un color rojo brillante y si es que no está tan fresco tiene un color más mate. Entonces, esas son las diferencias. Que eso fue pregunta, por ejemplo, de examen de la pre. Ahora vamos a ver el sistema respiratorio en el humano, ¿ya? El humano, bueno, acá tenemos que toma el aire, ¿no? Toma el aire, ¿no? Por la inspiración llega, ¿ok? Y por acá existe un poco de filtración, ¿no? Después el aire sigue ingresando y en toda esta zona, esto también es otra pregunta por si acaso. ¿Qué es lo que sucede en esta zona con el aire? ¿Qué es lo que sucede en esta zona con el aire? A ver, ¿quién me dice? Esa fue otra pregunta de examen. ¿Mm? Acá está el dibujo. Acá en esta zona, miren bien que estoy moviendo acá en esta zona. ¿Qué es lo que sucede con el aire? ¿Qué le sucede al aire en la respiración? ¿Qué le pasa al aire? ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué le pasará? Eso ha sido pregunta, por si acaso. No, error. Super error. Ahí no se realiza el intercambio de gases. El intercambio de gases se realiza en los alvéolos. Así que es bueno siempre poder corregir. Perfecto, García. Perfecto, Rodrigo. Lo que se realiza en esa zona que les había dicho es que el aire se calienta. Ok, perfecto, esa es la respuesta. Eso ha venido en pregunta, por si acaso. Miren, así las preguntas tan fáciles que vienen. Ustedes de repente no se han percatado mucho, ¿no? Pero si ustedes están en un auto a una gran velocidad y sacan su cabeza, sin querer están abriendo la boca, están tomándose una foto, están tomándose su selfie, y
se introdujo el aire de golpe y les llama a toser. Les llama como un reflejo por haber ingresado ese aire frío. Les llama a toser. Entonces, en esa zona lo que se hace, lo que sucede con el aire es que se calienta. Una vez que se calienta, pasa el aire, pasa por la laringe, pasa por la tráquea, pasa por los bronquios, bronquiolos y llega hacia los alveolos. Acá están los alveolos, ¿ya? Entonces, por ahí es donde sí se dice que se realiza el intercambio de gases. Miren, acá están las flechitas incluso, ¿no? Acá en los alveolos sí es donde se va a realizar el intercambio de gases, ¿ya? Entonces, nosotros hemos tomado el aire y este aire está llevando oxígeno, por eso es que ingresa oxígeno, por eso están estas flechas así. Y también nosotros cuando exhalamos, liberamos CO2, ¿no? Eso también sabemos, ¿no? Cuando exhalamos, liberamos CO2. Y esta es otra pregunta más. A ver, espero que el más rápido la responda. ¿Ya? Ingresó el oxígeno, exhalamos CO2. Y la pregunta del millón es, ¿ese CO2 que exhalamos, dónde se produjo? Ese CO2 que exhalamos, que botamos, ¿dónde se produjo? ¿De dónde proviene? A ver, ¿quién responde más rápido? Sí, con una pregunta. Ya, esa es su respuesta de Farro. Mm, por ahí nos dice su compañero del ciclo de Krebs. ¿Cuál sería una mejor respuesta? De los pulmones. Yo quiero una respuesta que está más bonita. Yo he dicho, ¿dónde se produjo? ¿Qué cosa lo originó? Por ahí hay unas respuestas que están un tanto parciales. Puede haber una mejor respuesta del intercambio de los alvéolos. Claro, está bien que sea el intercambio de los alvéolos, pero ¿de dónde provino ese CO2? O sea, el intercambio sí se da en los alvéolos, pero ¿de dónde provino? Ahí te falta una partecita, Asensio. La respuesta como tal tiene que ser producto de la respiración celular, ¿ok? De la respiración celular, ¿ya? Por ahí su compañero Díaz Martín nos puso Krebs, pero también antes de Krebs también hay liberación de CO2, por ejemplo, en el pasaje de piruvato hacia 2-acetil-CoA, también hay CO2. Entonces, por eso la respuesta correcta es ese CO2 que eliminamos es de la respiración celular. Ya con eso abarcamos todo. Entonces, acá está, ¿sí? Ustedes también recordarán una cosa importante acá a nivel de los alvéolos, y acá está lista la imagen para hacerles el comentario. ¿Qué tipo de epitelio tiene el alvéolo? ¿Qué tipo de epitelio, cuando hicieron la clase de tejidos, qué tipo de epitelio tiene el alvéolo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me da la mejor respuesta y completa? ¿Cuál es el epitelio del alvéolo? Ajá, muy bien, Asensio. Es un epitelio simple plano, ¿ok? Tenemos que recordar esas cositas. Ya. am, Listo. Entonces se da el intercambio de gases, ¿no? También va a permitir el transporte del CO2 por la hemoglobina en la forma de carboaminohemoglobina, que va a estar disuelta en sangre, y como ion bicarbonato. Luego vamos a ver que en este sistema respiratorio tenemos a la inspiración, cuando el aire entra a los pulmones, y
hay que darnos cuenta de las flechitas, ¿no? Miren acá cómo está ingresando por la tráquea, está ingresando, ¿ya? Llega acá a los pulmones y tenemos que ver qué es lo que le sucede al pulmón, ¿no? Si estamos, se está dando la inspiración, los pulmones están aumentando, dense cuenta, ¿no? Ahí está, se están expandiendo. Acá hay unas flechas que indican que se está expandiendo el pulmón, ¿ya? También tenemos la contracción de los músculos pectorales menores por acá. También tenemos contracción de los músculos intercostales, ¿no? Porque lo que sucede es que el pulmón está ganando un volumen. Entonces está ganando un volumen, está ganando un aumento. Va a existir la contracción y descenso del diafragma, ¿ok? Contracción y descenso del diafragma. Que está por acá, ¿ya? Eso es en la inspiración. Mm, Bueno, acá en esta diapositiva, antes de continuar, había una pregunta más que se me había escapado, que también había venido, y es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en los pulmones cuando existe una persona que tiene su cuadro de asma? Cuando está con el asma, cuando está que no puede respirar, ¿qué es lo que estaría sucediendo en ese caso en los pulmones? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Qué sucede en los pulmones cuando esta persona le da su crisis asmática y no puede respirar? ¿Qué está pasando? ¿Alguien? Ya, entra menos aires. ¿Debido a qué? ¿Cuál es la razón por la que ya no realiza muy bien el intercambio? Ya, pero ¿cuál es la razón? Se inflama, entra una menor cantidad de aire. ¿Debido a qué? ¿Debido a que entra una menor cantidad de aire? ¿Qué es lo que pasó para que entre menos aire? Tienen que estar ustedes más o menos listos como para alguna pregunta de eco de ese tipo, pues, ¿qué es lo que pasó, no? De tantos casos ahí que de repente habrán tenido amigos, familiares que necesitan su inhalador. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no pueden respirar? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí en el sistema respiratorio? Se pierden los alveolos. ¿Y cómo se pierden? Mm, no. A ver, ¿qué más? Se contraen. ¿Quiénes se contraen? Ah, ya. Ahora sí, por acá ya tengo una respuesta, que es ya un tanto. Ah, lo que va a hacer es a nivel de los bronquios, ¿ok? A nivel de los bronquios. A nivel de los bronquios se va a reducir la luz, ¿ok? Mira, acá están los bronquios y ustedes saben que por ahí va a estar pasando el aire, pero eso es que se ha disminuido el calibre, podríamos decir de esa forma, ¿no? Entonces, al reducirse la luz de ese espacio, ingresa menos aire, ingresa menos aire y las personas se sienten como asfixiadas, se sienten que no pueden respirar, ¿ok? Y ustedes se habrán dado cuenta de que esas personas necesitan de su inhalador y una vez que utilizan el inhalador, ¿hace efecto de inmediato o se demora? A ver, ¿hace efecto de inmediato o se demora? A ver, ¿quién me dice la respuesta?
Se demora, dice Díaz. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿Los demás qué dicen? De inmediato, dice Reyes. De inmediato, dice Fabricio. Y bueno, y la respuesta es de inmediato. De inmediato hace efecto. Ustedes utilizan justamente, y escuchen bien el nombre, broncodilatador, broncodilatador, broncodilatador de salbutamol, por ejemplo. Lo utilizaban, de repente algunas personas, no sé, utilizaban dos, y rápidamente, de inmediato, ahí hay un tejido liso que justamente llega al producto, porque ustedes lo toman, ¿no? Lo toman, ingresa el producto y permite esta dilatación en cuanto a, recuerdan que se está constriñendo para que disminuya el pasaje del aire, entonces se libera y ya rápidamente la persona ya puede respirar mejor. Entonces, eso es lo que sucede ahí a nivel de los bronquios. ¿Ok? Es algo bastante inmediato. ¿Ok? Mm, otra pregunta que también pusieron fue, eh, ¿y qué es lo que pasa a nivel del sistema respiratorio en las personas con tuberculosis? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué le hace la tuberculosis al pulmón? ¿Ya? Esa es otra pregunta. A ver, ¿qué me responden? ¿Qué causa? ¿Qué le hace la tuberculosis, el Mycobacterium? Lo daña, claro, ya eso está bastante general. Queremos algo mucho más específico, mucho más puntual. ¿Cómo, cómo lo daña? ¿De qué manera? ¿Qué hizo? A ver, vayan pensando, ¿qué hace el Mycobacterium? Hay personas que le sacan su placa radiográfica y hoy se da cuenta que ay, tiene tuberculosis. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para el médico darse cuenta que tiene tuberculosis? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio en la placa radiográfica? Bueno, sí, se va a multiplicar pero ¿y qué le causa? ¿Qué le causa al pulmón? ¿Qué es lo que le causa? Díganme lo que se acuerden, lo que piensen, lo que se imaginen, ¿ya? Lo que se imaginen. Claro, esa es una consecuencia, pérdida de la capacidad pulmonar, ¿debido a qué? ¿Debido a qué se pierde la capacidad pulmonar? Ahí está, esa es una mejor respuesta, Nicole. Bueno, está un poco, la palabra un poquito así como tosca, pero en realidad lo que hace es crear cavidades, ¿ok? Crea cavidades en el pulmón, ¿ok? Crea cavidades en el pulmón. Y eh, esas cavidades que crea es que la persona cuando se va a hacer su placa radiográfica, el médico ve que existen ya estas cavidades. Entonces, rápidamente te dice, ¿sabes qué? Tú estás con tuberculosis, tu tuberculosis está en tu pulmón derecho está comprometido, pulmón izquierdo está comprometido. Entonces, debido a eso, ¿ya? El Mycobacterium crea cavidades. Pero, bueno, ustedes saben que también ya existen tratamientos para poder mitigar. ¿Y qué sucederá cuando ya la persona está tomando su tratamiento? ¿Qué le sucederá a ese pulmón que, como su compañera dice, se le ha hecho hueco? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará al pulmón ahí? ¿Ah? ¿Se reconstruye?
¿Ah? ¿Esa reconstrucción será funcional o no funcional? Esa es la pregunta clave. Espero que todos estén ahí pensándola, porque hay muchas preguntas que pueden ser de eco. ¿Esa reconstrucción que dice se reconstruye es funcional o no funcional? ¿Qué dicen los demás? A ver, lo que les diga su mente. Su compañero dice que se reconstruye. ¿Qué le pasa al pulmón? ¿Será funcional? Y de ahí va una pregunta, una respuesta que por acá dijo uno de sus compañeros. Dijo, se disminuye. Está, por ahí lo pusieron. Se disminuye la capacidad pulmonar. Acá está. ¿Se acuerdan que uno puso ahí? Se disminuye la capacidad pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas cavidades han reducido eh, la capacidad pulmonar. Recuerden también que, miren, acá están los alvéolos. Estos alvéolos también están comprometidos cuando la persona está con tuberculosis. Y esta persona con tuberculosis alguna vez puede toser y al momento de toser eh, lesiona por la vibración a estos capilares, ¿ya? Y por eso es que escupe sangre. Por eso eso de que sale, que escupe sangre y que dice, ah, no, tú tienes tuberculosis es debido a esto. ¿Qué le pasa al pulmón? El pulmón se llena de tejido conectivo, de fibras de tejido conectivo, pero esa persona eh, no es que tenga la misma capacidad pulmonar. O sea, si ustedes tienen una determinada capacidad pulmonar después de que le dio la tuberculosis, la capacidad pulmonar se va a ver disminuida. ¿Con qué aparato se mide la capacidad pulmonar? ¿Se acuerdan? ¿Con qué aparato se mide la capacidad pulmonar? Oxímetro. Hay uno que es el espirómetro, ¿ok? Una cosa es oxígeno, cantidad de oxígeno que pueda tener en la respiración, y otra es la capacidad pulmonar. O sea, cuánto aire, cuánto a nivel de volumen de aire es el que ingresa, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. El otro es espirómetro, ¿ok? Espirómetro, ¿no? Hay personas que disminuye su capacidad pulmonar. Obviamente, ¿no? Si tenías en una zona de tu pulmón alvéolos, esta persona estuvo con tuberculosis, tosió, destruyó sus alvéolos y todo ese espacio, esa cavidad se empieza a sellar con tejido conectivo, con fibras, ya esa capacidad que tuvo ya se perdió y no se va a recuperar. Por eso es que este pulmón tiene estas características bastante particulares. Bueno, y acá en la expiración se va a dar la salida del aire, nosotros exhalamos, ¿sí? Cuando exhalamos, y esto también ha sido pregunta, que también deben de recordar, se va a dar la relajación y elevación del diafragma. ¿Con qué razón se realiza la relajación y elevación del diafragma? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo para que se dé la relajación y elevación del diafragma? A ver, relajación y elevación del diafragma. ¿Para qué se da eso? ¿Cuál es el motivo? No, estamos hablando de la elevación del diafragma. Ya, volver a su posición normal. Otra razón, ¿qué estaría ganando? ¿Qué estaría ganando?
¿Qué está ganando cuando sube? Sí, en la expiración, en la expiración. ¿Qué está ganando cuando sube ese diafragma? ¿En qué beneficia? ¿En qué beneficia? ¿En qué beneficia? ¿En qué está beneficiando? Está exhalando. Está exhalando. ¿En qué beneficio? Miren ahí el dibujito, miren ahí el dibujito. Miren, acá está. Se relaja el diafragma y se eleva. ¿En qué está beneficiando en la expiración? Ajá, esa es la razón. ¿Ok? Empuja los pulmones, ¿ok? Lo cual hace que se elimine el aire, ¿no? Y acá es otra pregunta, chicos, también. ¿Verdadero o falso, ya? Cuando nosotros exhalamos, eliminamos todo el aire que está ahí, ¿verdadero o falso? Esa fue pregunta, por si acaso. No vayan a pensar, ay, que se me ocurrió eso. Falso, a ver, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? Falso, ¿no? De repente algunos ya lo han leído, porque puede haber agarrado una separata por ahí en el colegio, de repente les han enseñado. Falso, ¿ya? Siempre cuando ustedes exhalan, siempre hay un poquito más que pueden botar, ¿no? Botan aire, pueden botar más. Entonces, siempre va a haber una pequeña cantidad, más cantidad que puedan eliminar. ¿Ya? Siempre va a quedar ahí aire. Y bueno, también van a participar lo que es la relajación de los músculos pectorales y la relajación de los músculos intercostales para que el aire pueda salir. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Vamos a ver las preguntas de la guía, las preguntas de la guía, que están bastante fáciles. Vamos a ver, primera pregunta. Dice, en el fondo del mar, en los manantiales calientes, se encuentran unos organismos unicelulares que utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbono y emplean compuestos inorgánicos como fuente de energía. Indique la alternativa correcta respecto a dichos organismos. ¿Qué marcarían ahí? La uno. ¿Qué marcarían ahí? Dice. Ujú. Organismos unicelulares utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbono. Mm, Entonces estaríamos hablando de una nutrición autótrofa. Son capaces de sintetizar moléculas orgánicas ricas. No lo estoy proyectando porque ustedes también tienen estas preguntas. No lo estoy publicando. Se los estoy mencionando porque ustedes deben tener por ahí su PDF. Y ya, ustedes nomás que lo leen de ahí y ya yo lo leo de acá. Entonces, nos estamos refiriendo a que se sintetizan moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas. La C, muy bien. Entonces son capaces de sintetizar moléculas orgánicas. La 1C, ¿ya? La 2, la 2. En la fase luminosa se forman dos moléculas que ayudan a obtener compuestos orgánicos reducidos durante la fase oscura. Para formar una de estas moléculas, ¿qué elementos tienen que reaccionar? La 2. ¿Qué han puesto en la 2? Ujú. La 2, ¿qué han puesto en la 2, chicos? Dice por ahí. Ahí hay un poquito de una ligera confusión, chicos. Acá vamos a aclararla, ¿ya? Dice, en la fase luminosa
se forman dos moléculas que ayudan a obtener compuestos orgánicos reducidos. Y ustedes ahí empiezan a recordar el NADPH, ¿no? ¿Se acuerdan? El NADPH más H, ¿se acuerdan? Entonces, hasta ahí está bien, pero dice, para formar una de estas moléculas, ¿qué elementos tienen que reaccionar? Entonces, aparte de esto, les están dando una clave acá que tiene un elemento también importante, que son los electrones. Entonces, esto también es importante y son elementos para poder formarse ese NADPH2. Entonces, por eso es que esta es una mejor respuesta, ¿ya? Entonces sería la 2, la C, ¿ok? 2, la letra C. La 3, en un experimento se ha marcado con fluorescencia a las enzimas que participan en el ciclo de Calvin y Benson para visualizar y determinar dónde se lleva a cabo. ¿Qué parte de cloroplastos se marcaría con la fluorescencia? ¿Qué han puesto ahí? A ver, la 3. Ciclo de Calvin y Benson. ¿Dónde se da el ciclo de Calvin y Benson? Ya lo he mencionado. La 3. A ver, yo lo he mencionado en la clase. ¿Dónde se da este Calvin y Benson? En el estroma, correcto, en el estroma. ¿Ya? Entonces, la 3 es la B. 3, letra B. 3, letra B. 4. En el laboratorio de botánica se realiza un experimento para impedir la formación de compuestos orgánicos mediante la inhibición de la ATP sintasa, por donde vuelven los protones hacia el estroma durante la fase luminosa. ¿Qué proceso de la fase oscura se ve afectado directamente por la inhibición? La 4, la letra. La 4. ¿Qué han puesto en la 4? La inhibición de la ATP sintasa. Ahí va a ser la respuesta, la letra C, la fosforilación de la ribosa fosfato. ¿Ok? Durante el proceso de fosforilación, los protones que se encuentran en el interior de los tilacoides vuelven al estroma a través de la proteína ATP-asa, generando así ATP. Si se inhibe la ATP-asa, no se formaría ATP durante la fase luminosa, por lo cual no ocurriría la fosforilación de la ribosa fosfato en la fase oscura. ¿Ya? Entonces sería la 4, la C, la 5. La 5 dice, se ha determinado que los gases que se emanan producto de la combustión afectan a las plantas, debido a que estos compuestos evitan que la luz sea captada efectivamente por ellas. ¿Cuál sería la explicación más adecuada para dicho efecto? La 5. 5 dedos, ¿cierto? 5 dedos, facilísima, ¿no? Los gases afectarán a los niveles de la P700 y la P680, que son fotosensibles, ¿ok? Son fotosensibles. La 6. Los animales, a diferencia de las plantas, tienen una nutrición que consiste en la ingesta de materia orgánica compleja. Por otro lado, los hongos se alimentan de materia orgánica muerta. En relación a ellos, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque la alternativa correspondiente. Entonces tenemos la nutrición de los hongos es autótrofa, ¿verdadero o falso? ¿Los hongos es autótrofa? Falso, ¿cierto? Falso, pues. Los vertebrados tienen una alimentación holozoica. Los vertebrados tienen una alimentación holozoica.
Y ahí les dije el ejemplo de nosotros mismos, ¿no? Los humanos tenemos una nutrición holozoica, descomponemos moléculas mucho más grandes hacia otras más pequeñas. Entonces, verdadero. Y el tercer enunciado, las algas son organismos autótrofos. ¿Qué dicen? ¿Son autótrofos? Verdadero también. Pues entonces, ¿cuál sería? La letra A. Falso, verdadero, verdadero. 6A. 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 La 7. En un laboratorio de fisiología vegetal se está estudiando cómo la fotosíntesis es afectada por la pérdida de funcionalidad en los estomas de la planta. Para tal fin, se estudian dos plantas de la misma especie bajo las mismas condiciones, con la única diferencia que una de ellas presenta sus hojas cubiertas con una capa impermeable de vaselina. Del experimento se puede inferir que... ¿Qué alternativa? La 7. 7 que han puesto en la 7. 7D, ¿ok? 7D. 7 dedo. 7 dedo. La 8. La 8 va a ser la letra C. 8C. 8C. La 9. La 9. ¿Qué han puesto en la 9? Acá, para la resolución súper rápida, acá dice, la glucosa, a partir de una glucosa se forman 4 ATPs netos, ¿no? Lo normal es que se den 2. Entonces, por eso es que aumenta. Y te piden la vía glicerol fosfato. Entonces, en lugar de 36 va a ser 38. La 9 va a ser la D. 9 dedo. 9 dedo. 10 la A. 11 letra B. 11B. 12A. 12A. 13C. 13C. 14A. 14A. Y la 15, la letra B. Bueno, chicos, hasta acá nos vamos a quedar. Cuídense mucho y hasta otra oportunidad. Profe, profesor.